¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, continuamos con la última sección de los principios de la creación. En este caso, el tema es el mundo espiritual y el mundo físico centrado en el ser humano. Es un tema muy apasionante. Veamos qué es la muerte. La muerte es nuestro destino ineludible. Es el momento en el que el cuerpo biológico deja de funcionar y de tener vida. Pero todo acaba aquí. En realidad, seguimos viviendo en un yo espiritual al que no afecta la muerte del cuerpo físico. Veamos qué nos dice las evidencias de la realidad espiritual. El doctor Moody hizo dos estudios muy importantes a lo largo de su vida, en 1975 y en el 2010. El primero de los estudios era un libro titulado Vida después de la vida, ¿sí? Y acá encontramos elementos comunes de los encuentros con la muerte. En este caso, las personas tenían, bueno, la experiencia de irse al mundo espiritual por alguna cuestión de infarto, en medio de una operación, por un accidente, iban al mundo espiritual, pero retornaban, o sea, no morían, ¿sí? Y todas ellas, cientos y miles de personas que fueron encuestadas, tuvieron las mismas sensaciones y experiencias. Por ejemplo, acá está narrado en 12 puntos. Una sensación de estar muerto, moverse por un túnel, tener una experiencia extracorporal, tener una sensación de paz, ausencia de dolor, agudización de los sentidos, encuentro con un ser de luz, ser recibidos por familiares ya fallecidos, experimentar una revisión de su vida, ver planos celestiales, encontrarse con una barrera o límite. Se pierde el miedo a la muerte y transforma su vida. O sea, porque después cuando retorna, digamos, cambia su enfoque de vida. Y en cambio, las experiencias que el doctor Moody recaudó, digamos, o recabó a lo largo de su investigación, era con personas que estaban al lado de la persona que fallecía. Entonces, esto era lo que encontró en común de entrevistar a tanta gente. Y dice, cambio de aspecto de la habitación, presencia de una luz y de familiares ya fallecidos que reciben al recién fallecido. Se escucha una música bella e indefinible. Tener una experiencia extracorporeal. Asistir a una revisión de vida de la persona recién fallecida. Encontrarse con planos celestiales. Se percibe una niebla o humo que desprende el fallecido en el último aliento. Estas eran las experiencias de las personas que acompañaban a las personas que fallecían. O sea, eran en común, tenían este tipo de experiencias. Entonces, todo esto nos muestra más aún de que existe una vida después de esta vida física. Vayamos a ver qué piensan las religiones en general. Y si vemos, por ejemplo, en el hinduismo, lo mismo que hay aquí, hay allí. Lo mismo que hay allí, hay aquí. Las características y las condiciones de los seres espirituales son similares a los del cielo y la tierra. Por tanto, no hay discrepancia entre ellos. El espíritu se esfuerza para que todo alcance sin falta su plenitud. El espíritu, por ende, no tiene restricciones espaciales y el cambio no tiene una forma física, el confucianismo. El Islam dice, Dios creó los 7 cielos en armonía, haciendo referencia a los niveles en el mundo espiritual. En Eclesiastés, el judaísmo exalta lo siguiente, cuando se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna, antes que la cadena de plata que quiebre
y se rompa el cuello de oro. Es el cordón de plata, que también se dice que es lo que conecta el cuerpo físico del cuerpo espiritual. Y el cántaro se quiebre junto con la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, ¿no? Esta última parte es la referente, ¿no? O sea, que en definitiva, el cuerpo físico, compuesto por el polvo, cuando Dios creó, vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. También en Mateo y en Juan hace diferentes menciones. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en Juan dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿no? Haciendo énfasis de que Jesús, después que ascendió, que fue al mundo espiritual, mencionaba a sus discípulos en sus encuentros de que él les iba a preparar una morada en el mundo espiritual. Bueno, por todo esto vamos a ver que en concreto existen 3 fases de la vida. La vida en el vientre, se ve bien gráfico acá, los 9 meses dentro de la placenta, alimentándonos del líquido amniótico. Luego se produce nuestro primer nacimiento, que es a la vida en la Tierra, que va a ser un periodo de duración de 90 años aproximadamente, donde el yo espiritual y el yo físico interactúan entre sí, y el aire es el elemento que nos permite vivir en la Tierra. Durante ese periodo en la Tierra, el yo espiritual se prepara para vivir en el mundo espiritual. ¿Cómo sería esto? Viviendo por el bien de los demás. Y como explicamos anteriormente, cumpliendo las 3 grandes bendiciones: crecer individualmente, multiplicar, formar una familia centralizada en Dios y tener dominio de las cosas naturales con amor y creatividad. Bueno, entonces, una vez culminada ese periodo en la Tierra, se produce nuestro segundo nacimiento, que es en la vida en el mundo espiritual, donde ya estaremos ahí eternamente con nuestro yo espiritual y el amor verdadero como el elemento que nos permite respirar en el mundo espiritual. Por eso es importante, cuando estamos en la tierra, desarrollar el amor verdadero a nivel vertical con Dios, entre esposo y esposa, padres e hijos, parientes, amigos, etc. Allí estaremos en el mundo espiritual, que es nuestro destino final, el eterno hogar. Veamos más específicamente la relación entre nuestro yo espiritual y el yo físico. Fíjense que hay elementos de vida que son los que vienen de Dios: el amor, la verdad, el buen ambiente. ¿Sí? Estos elementos de vida son aquellos que están en nuestro cuerpo espiritual, que lo recibimos, y que se transforman en elementos espirituales para dirigirse al yo físico. El yo físico se mantiene por elementos yang, elementos yin. Elementos yang sería el sol, el calor, la luz y el aire. No hace falta hacer esfuerzo para obtener esto. Pero los elementos yin, sí, comida, agua, tenemos que esforzarnos. Con estos 2 tipos de elementos, el cuerpo físico se mantiene. Ahora bien, una vez que el cuerpo físico recibe elementos espirituales, o sea, recibe el amor de Dios, la verdad, ¿sí?, un buen ambiente, o sea, el cuerpo físico se siente bien, entonces se siente motivado y actúa en función de realizar una buena acción, una buena obra. Y eso se transforma en elementos de vitalidad que van al yo espiritual. O sea, es como un dar y recibir, como habíamos visto anteriormente. De esta manera se produce el crecimiento espiritual. Y el ser humano, en su posición original, es como el microcosmos del
macrocosmos, de todo el universo. Es como la encapsulación, ¿no? Es decir, así como hay un cuerpo espiritual, hay un mundo espiritual. Así como hay un cuerpo físico, hay un mundo físico. Y ambos interactúan. También el ser humano llegaría a ser, de esta manera, el señor de los dos mundos, ¿sí? Y un mediador y centro de armonía entre los dos mundos. Esta sería la posición original, donde Dios sería el centro de esta persona. Y Dios moraría dentro de esta persona. Una vez que ellos pasaran las 3 etapas y se perfeccionaran en mente y cuerpo, centralizado en Dios, y luego formaran una familia de 2 personas que tienen la mente y el cuerpo unida con Dios. Y más tarde darían a luz hijos, se crearían las sociedades, las naciones, el mundo, que se lo llama el reino de los cielos en la tierra, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros hoy en día sabemos que no estamos en una situación ideal. Si bien Dios dispuso una mente original para cada uno de nosotros, con una mente espiritual centralizada en valores, este era el deseo que Dios tenía, que los valores guiados por la emoción, el intelecto y la voluntad y el corazón pudieran consolidarse dentro de la mente espiritual, y esa mente espiritual que recibe de Dios todos estos valores, guiaría a la mente física para poder lograr una mente física que, si bien depende del instinto, la comida, el refugio y la reproducción, ¿sí?, que es la satisfacción material, juntas, centralizada en la mente espiritual, se consolidaría la mente humana. Esto sería lo original. Esto debería haber sido desde un inicio, ¿sí? A esto apuntaba Dios. Sin embargo, sabemos que por la caída humana, esa mente original se transformó en una mente mala. ¿Qué pasó? Se invirtió el orden. Pasó la mente física a una posición subjetiva, dirigiendo la mente espiritual. Entonces, esta es la mente actual. Por eso es que necesitamos revertir esto, restaurar la mente original, recuperar la mente original. Y ese es el trabajo posterior a la caída, que Dios trabaja para que el ser humano por sí mismo se dé cuenta y restaure la mente original, ¿no? En la historia de la restauración, la humanidad caída debe esforzarse para cambiar las prioridades, haciendo que los deseos espirituales sean sujetos sobre los físicos. Esta sería un poco la conclusión de toda la conferencia, y bueno, la próxima conferencia que tendremos sería ya directamente la caída del ser humano, donde vamos a analizar las causas de por qué se produjo eso. Bueno, muchas gracias por tu atención.